Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura. Hoy vamos a hablar de 5 señales que indican que estás pasando por una noche oscura del alma o por un despertar espiritual. Normalmente un despertar espiritual o una noche oscura del alma es el primer paso que damos en este camino espiritual muchas personas en la comunidad. Incluso si no estás dentro de esta comunidad, muchas personas en este momento están teniendo un despertar espiritual y quizás están sintiendo ciertos síntomas o señales que pueden indicar esto y no saben de qué se trata. Todas las personas que pasan por un despertar espiritual o por una noche oscura del alma no van a pasar solamente una vez. Todos pasamos varias veces por este proceso, ya que este proceso nos ayuda a ascender y a expandir nuestra conciencia. Cabe recordar que todos tenemos diferentes síntomas, todos experimentamos cosas diferentes, así que me gustaría saber si tú estás teniendo un despertar espiritual o estás pasando por una noche oscura del alma y puedes dejar tus comentarios abajo. El primer síntoma del que quiero hablar es ansiedad extrema con tu futuro. Muchas veces cuando estamos en este despertar espiritual, nosotros sabemos que algo no está bien, sabemos que estamos sintiendo ansiedad, que no podemos dormir, que tenemos muchísimo dolor de cabeza o que quizás ya no disfrutamos muchas cosas porque nos sentimos ansiosos y estresados. Es muy posible que nos sintamos demasiado ansiosos y estresados por nuestro futuro. Quizás nos sintamos que ya este lugar donde estamos trabajando es el lugar donde queremos estar, no nos llevamos bien con nuestro jefe, no nos llevamos bien con nuestros compañeros de trabajo, no nos gusta nuestro trabajo y estos son señales de que algo está pasando dentro de nosotros, algo nos dice que ese no es el lugar indicado para nosotros. Muchas veces nosotros tomamos estas direcciones en nuestra carrera profesional es por necesidad, porque necesitamos alimentarnos, necesitamos tener una vivienda, etc., ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar de que no sabemos si lo que nos gusta, si lo que estamos haciendo en este momento no nos gusta. Llevamos muchos años desempeñándonos en esta área y sabemos que no nos sentimos bien, pero no sabemos hacia dónde queremos ir. Este es un punto clave, esa ansiedad extrema sobre nuestra situación actual, quizás puede ser la casa donde tú estás viviendo, quizás la situación de pareja que estás teniendo en ese momento, empiezas a sentir como una inconformidad, como que ya no sientes que ese es el lugar tuyo. El segundo punto que quiero abordar es la distorsión de identidad. Algunas personas pueden que lo llamen de otra manera, pero yo cuando escribí este video lo estoy llamando así, distorsión de identidad. ¿Qué pasa con la distorsión de identidad? Nosotros nos pasamos durante toda nuestra vida creando una identidad, que soy quizás la persona que hace ballet, soy la persona que le gusta ir a un partido de fútbol, soy una persona que le gusta, no sé, crear arte, etc., ¿cierto? Esto, esta identidad que nosotros venimos creando, no solamente son pensamientos nuestros, sino también pensamientos infundados en nuestros padres, en la sociedad, en la religión, en todas las personas que nosotros hemos conocido durante toda nuestra vida, porque hemos querido encajar, ¿sí? Pero lo que pasa con esa identidad que tenemos ahí es que ya no nos identificamos con esa persona que nosotros creamos. Quizás les pueda contar cuando yo hace 2 años empecé a tener un despertar espiritual, una noche oscura del alma. Yo era una persona que le gustaba ir de fiesta todos los fines de semana. Para mi cumpleaños visité 4 discotecas en la zona rosa de Beijing, en China. Y realmente llegó un punto en que yo decía, yo ya no siento satisfacción haciendo esto, ya no me siento identificada con las personas que me rodeo siempre, ya no quiero hablar de los mismos temas, ya no siento que como esa identidad, ese cascarón,
se salió, esa persona que yo era ya no existía. Y es, digamos, como esa distorsión de la persona nueva que hay acá que todavía no se sabe qué es, de esa persona vieja que esa identidad ya no te sientes como esa persona. Ese es un punto demasiado clave acá porque allí estaríamos dejando todas nuestras cuestiones del pasado, todas las creencias que nosotros teníamos, todo ese querer encajar en la sociedad o en un grupo determinado. Eso es demasiado importante. Entonces, si quizás tú estás sintiéndote de esa manera, no te preocupes, todos pasamos por ello. El tercer punto es cambios alimenticios. Este punto me parece demasiado interesante y ya les voy a explicar por qué. Cuando estamos pasando por un despertar espiritual o por la noche oscura del alma, que también es llamada depresión espiritual, nuestro cuerpo ya empieza a pedirnos otro tipo de alimentos. Por ejemplo, a mí no me gusta comer pescado. No sé, es algo que siempre ha sido así. Y hay días cuando estoy en ese proceso de ascensión, que es también un despertar espiritual a otro nivel. A veces siento la necesidad, como si el cuerpo me pidiera que necesito comer específicamente el pescado que no me gusta, ¿sí? O de pronto sientes como aberración por ciertos productos, de pronto por la carne, por el pollo, por el pescado, que antes disfrutabas, pero ya no sientes que los quieras consumir. También otros productos de origen animal. Es también muy cierto que las personas empiezan a sentir aberración por el licor o por las drogas, porque si ustedes quizás no lo saben, el licor y las drogas, esto nos pone en una baja vibración, demasiada baja vibración. Entonces, nuestro espíritu está tratando de ascender espiritualmente, ¿cierto? Y nuestro cuerpo está acá, ¿sí? Entonces, esto no concuerda. Normalmente, las personas que piensan que el despertar, cuando están pasando por un despertar espiritual, necesitan siempre comer frutas y vegetales. No, el cuerpo mismo te los va a pedir. Si tú no sientes que debes explícitamente comer este tipo de alimentos, no debes de hacerlo. Pero esto sí es un síntoma clave o una señal clave de que estás teniendo un despertar espiritual. Ya no te gustan los productos con demasiada azúcar como las gaseosas, prefieres tomar agua, porque tu cambio de vibración te está pidiendo que comas productos con alta vibración, como son los vegetales y las frutas, y que dejes a un lado los otros productos que quizás están cargados de sufrimiento, que están cargados de medicina, de todo este tipo de cosas que ya sabemos. Uno de mis puntos favoritos cuando escribí este video es el siguiente punto, es el cambio de creencias y sed de conocimiento. Cuando estaba hablando al principio de que nosotros somos como una plantita que le han infundado creencias, ya sea religiosas, políticas, del mundo en general, es muy cierto. Nosotros seguimos quizás las creencias religiosas de nuestra familia, de nuestra comunidad o de nuestro país. Esto pasa demasiado cuando estamos teniendo un despertar espiritual o una noche oscura del alma. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a empezar a cuestionar nuestras propias creencias, nuestra propia religión, nuestros propios conocimientos de todo lo que quizás hemos aprendido durante nuestra vida. Y vamos a empezar a pensar en ello. Quizás algunas personas vayan a decir como, bueno, quizás esto en cierta religión no me parece que esté bien hecho, no estoy de acuerdo. Y está muy bien eso, está muy bien cuestionarse porque uno debe crear una opinión propia, no debe dejar influenciarse por otras personas que te obliguen quizás a tener ciertas creencias.
debes de ser una persona totalmente auténtica. Entonces, cuando tú empiezas a cuestionar todas estas creencias, no solamente religiosas, también pueden ser espirituales, políticas, económicas, sociales, lo que sea, vas a empezar a ver que hay muchas cosas que no estás de acuerdo con ellas, que no están correctas y muchas personas quizás no lo vean. Entonces vas a empezar a pensar como, ¿será que estoy perdiendo la cabeza? Pero esto es lo común. Sí, vas a empezar como a sentir como esa intriga de saber si estás en lo correcto, si estás en lo incorrecto. Muchas personas, como me pasó a mí, sentimos desde muy jóvenes que quizás habían muchísimas otras cosas allá afuera de las que quizás la religión podía explicar, que quizás la política podía explicar o la sociedad misma podía explicar. Yo sabía desde muy pequeña que había otras, de pronto, otros seres, otros entes que quizás muchísimas personas no podían ver, pero yo sí podía ver. Y siempre traté de encontrar la explicación a esto en libros como de Lovecraft, un montón de cosas que no debí de leer porque son bien fuertes a esa edad. Pero a eso vamos, cuando nosotros empezamos a interrogarnos todas nuestras creencias, todos nuestros fundamentos que siempre hemos tenido y que hemos actuado a base de ellos, vamos a tener una sed de conocimiento. Vamos a querer preguntarnos y respondernos inmediatamente. Queremos saber por qué las cosas son así, por qué esto no tiene sentido, entonces voy a tratar de explicarlo ya sea con la astrología, con la metafísica, con lo que sea que quieras empezar a estudiar. Entonces eso va a empezar a pasar. Vas a empezar a de pronto a leer muchísimo más sobre astrología, sobre metafísica. Vas a quizás a empezar a interesarte por lecturas de tarot para poder resolver quizás todas esos interrogantes que has tenido durante toda tu vida o quizás en esta relación en específico que tienes. Esa es Antonella, disculpe. Entonces es muy, muy importante que sigamos la línea que nuestro corazón dice que sigamos. Nadie acá te está diciendo que tienes que empezar a estudiar astrología o que tienes que empezar por cierto tema en específico. No, tú debes de empezar, si quieres empezar de pronto por los registros akáshicos, de pronto quieres empezar por vidas pasadas. Eso también es muy, muy prominente en la noche oscura del alma, un despertar espiritual, que nos empezamos a sentir demasiado atraídos como por el ocultismo que llaman o por este tipo de cosas paranormales. Yo no lo veo como algo paranormal, yo lo veo algo demasiado normal en mi vida. Entonces, yo siento que el tema que decidas estudiar es el tema correcto y debes de seguir tu corazón. El siguiente punto es el quinto punto, que es claridad. Este punto me parece el punto más importante porque de eso se trata un despertar espiritual, de eso se trata una noche oscura del alma. La claridad viene a nosotros de una manera muy, muy específica y es que nosotros empezamos a ver todo lo que está mal con el mundo, ya sea en materia económica, en materia social, en materia política, en materia religiosa, en absolutamente todo vemos que hay algo que no está bien. Quizás no estás de acuerdo que las iglesias pidan un diezmo, quizás empieces a pensar que, bueno, quizás eras de este partido político en específico, pero estas personas realmente no están haciendo su trabajo bien. Pueden ser muchísimas cosas, pero tú vas a ver explícitamente que las cosas no están bien. También otro punto en este punto de claridad son las noticias. Las personas que somos empáticas nos resulta brutal ver noticias. Nosotros no somos capaces de ver noticias. Nos parece demasiado doloroso,
demasiado frustrante, demasiado horrible. Entonces, quizás tú también empieces como a sentir ese repudio por las noticias, a la vez que no vas a creer como muchísimo en lo que dicen, entonces vas a hacer investigación sobre ello. Otro punto que quiero hablar sobre la claridad es la claridad contigo mismo. Acá es donde las cosas empiezan a llamarse oscuras, ¿sí? Es esa noche oscura, porque realmente es muy oscuro. No voy a decir que la primera vez que me pasó esto fue bonito, esto no es bonito para nada, pero es un proceso muy, muy necesario. En esta parte de la claridad vamos a ver todo lo que está mal con nosotros mismos, todo lo que está mal, los errores que hemos cometido, las malas palabras, las malas acciones, los malos pensamientos, absolutamente todo lo que hemos hecho mal y las partes que están mal con nosotros las vamos a ver a la luz del día. También vamos a ver a la luz del día todas las relaciones interpersonales que nosotros tenemos que realmente ya no nos sirven de nada, no nos benefician en lo absoluto. Entonces quizás esa amiga de 10 años o de hace 6 meses, lo que sea, vas a empezar a ver que esta persona es demasiado tóxica, es controladora o de pronto es narcisista, lo que sea. Esta persona realmente tú vas a ver la verdadera cara de esta persona, porque realmente esa ilusión se va a caer, porque cuando nosotros estamos teniendo ese despertar espiritual o esa noche oscura del alma, nuestro tercer ojo se abre muchísimo más. Entonces por eso tenemos tanta claridad hacia estas cosas, hacia estas situaciones. Entonces es demasiado importante no solamente que nosotros lo veamos, sino que tomemos acción, porque va a llegar un momento que va a ser insoportable todo lo que veamos, ya sea en las noticias, en nuestras relaciones interpersonales o con nosotros mismos. Entonces, algo que quiero recomendar para este punto es tener muchísima paciencia contigo mismo, ser demasiado amable contigo mismo y saber perdonarte a ti mismo y a los demás. Porque si no, esto va a empezar a ser como una espiral dentro de ti. Quizás no quieras hablar con muchas personas por un tiempo y vas a necesitar como estar solito por un tiempo. Pero a final de cuentas, esto es demasiado beneficioso para ti y espero que este video haya sido de muchísima ayuda para todas las personas que ya han tenido su primer despertar espiritual o que apenas estén encaminándose en esta situación de despertar espiritualmente o de tener una noche oscura del alma. Entonces, espero que les haya gustado muchísimo. Como siempre, son bienvenidos a suscribirse a mi canal. Y no olviden escribirme sus preguntas, ya sea por mi Instagram, que se llama 3 lunas y media, o en los comentarios. Entonces nos vemos muy pronto. Bye bye.